La llamada de mi hija dio lugar a la experiencia más aterradora de mi vida. Uno de mis mayores temores como padre siempre ha sido recibir una llamada repentina de mi hija en mitad de la noche. El tipo de llamada que hace que te despiertes sobresaltado cuando ves su nombre iluminado en la pantalla del teléfono, y la semana pasada lo experimenté por primera vez. Fue, con diferencia, una de las noches más espeluznantes de mi vida. No es ningún secreto que a los jóvenes les gusta salir de fiesta en el instituto. Yo mismo lo hice mucho, y estoy seguro de que les di a mis padres muchas noches de insomnio mientras crecía, y ahora supongo que les toca a mis hijos devolver el favor. Mi hijo acaba de empezar el primer año de instituto, y ha tenido algunos incidentes en fiestas, ha vuelto a casa borracho, y la policía le ha puesto unas cuantas multas. Pero, es un buen chico, y por suerte, nunca se ha metido en problemas graves, y espero que las cosas sigan así. He sido severo con él, pero también entiendo que es un comportamiento bastante normal en los adolescentes. Mi hija está en primero de bachillerato este año, y hasta ahora se ha mantenido relativamente limpia, en cuanto a las payasadas habituales de los estudiantes de bachillerato. Mi mujer y yo, por supuesto, no aprobamos que los menores beban o salgan de fiesta, pero sabemos que es probable que ocurra, digamos lo que digamos. Ambos acordamos hace tiempo que haríamos todo lo posible por educar a nuestros hijos sobre los peligros e intentar alejarlos de ese estilo de vida. He tenido numerosas conversaciones con mis hijos sobre este tema, y me he asegurado de reiterarles que no quiero que salgan de fiesta, pero tampoco puedo controlar toda su vida. Mi petición, que les he repetido hasta la saciedad, es que si alguna vez se encuentran en peligro o en una situación insegura, que por favor me llamen. Me da igual la hora que sea o donde estén, iré a recogerlos, sin preguntas y sin rencores. Es mejor eso, a que se metan en un coche con un conductor borracho menor de edad, porque todos hemos oído historias de terror, de personas cuyas vidas han cambiado para siempre por una decisión estúpida. Mi hijo no me ha hecho caso ni una sola vez, y espero que eso signifique que ha sido responsable. Hasta la semana pasada, mi hija tampoco lo había hecho, pero me alegro de que lo hiciera, aunque acabara siendo una de las noches más terroríficas de nuestras vidas. Mi teléfono empezó a sonar con fuerza en mi mesita auxiliar, despertándome de un profundo sueño. Con un repentino nerviosismo, me incliné y silencié el molesto tono, echando un vistazo con mirada de pirata a mi brillante teléfono. El nombre, Amelia, se iluminó brillantemente en mi pantalla, e inmediatamente mi corazón se hundió. Eran poco más de las 2 de la madrugada, y todo el mundo sabe que nunca pasa nada bueno a esas horas de la noche. Papá. Hola, siento llamar tan tarde. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estábamos conduciendo a casa y el coche de mi amigo se averió. ¿Hay alguna manera de que puedas venir a recogernos? Mi corazón dio un pequeño suspiro de alivio entonces, y traté de ordenar mi mente. Le dije que por supuesto iría a buscarla, y en los minutos siguientes me describió su ubicación mientras yo me vestía. Estaba a una media hora en coche, y básicamente, en el arcén de una carretera rural. No mencionó qué hacían exactamente allí, y en ese momento no se me pasó por la cabeza preguntar. Saqué mi camioneta unos 10 minutos más tarde, y le envié un mensaje a Amelia diciéndole que estaba de camino. Afortunadamente, las carreteras estaban despejadas a las 2 de la madrugada, y me puse en marcha hacia ella en un abrir y cerrar de ojos. Solo entonces empecé a darme cuenta de que probablemente podría haber llamado a la asistencia en carretera, y haber solicitado el servicio. Me habría ahorrado un largo viaje, en una noche de trabajo, pero después de todo, siempre le había dicho a Amelia que me llamara si necesitaba ayuda, y me alegro de que lo hiciera. Después de entrar en la autopista, sentí que mi teléfono empezaba a zumbar en mi bolsillo. Lo saqué y vi de nuevo una llamada entrante de Amelia. Papá, ya vienes de camino. Ella habló de repente mientras yo contestaba, con un nerviosismo evidente en su voz. Estoy a unos minutos. ¿Están bien? Hizo una pausa al otro lado de la línea. Oí a una de sus amigas decir algo de fondo, pero no pude descifrarlo. Papá, hay alguien aquí fuera. Otra chica habló desde el otro extremo. Está, junto a un poste. ¿Qué quieres decir? Alguien te está amenazando. Las oí susurrar al otro lado de la línea mientras esperaba febrilmente una respuesta. Papá. Algo está mal. La línea se cortó bruscamente. Eché un vistazo al teléfono, y vi que la llamada había fallado. Después de intentar llamarla varias veces, desistí por falta de cobertura. El corazón me palpitaba en el pecho, y una mayor desesperación me hizo pisar con más fuerza el acelerador. Unos minutos más tarde, mi teléfono volvió a sonar en la consola central, y de nuevo era Amelia. ¿Están bien? Papá. Algo está mal.
ya casi llego, ¿están a salvo? ¿Qué está pasando? No hubo respuesta del otro lado de la línea. Algunas veces cuando tengo mala recepción, la gente puede llamarme y hablar pero no pueden oírme responder. Me imaginé que eso era lo que estaba pasando, hasta que volvió a hablar. Papá, algo está mal. Sentí una oleada de escalofríos recorrerme la espalda al oírla. Algo en la situación me tenía realmente inquieto. La forma en que Amelia hablaba era siempre la misma, casi como si fuera una grabación. La zona en la que me había dicho que se encontraban, estaba a unos 15 minutos de la ciudad más cercana, de camino a una zona salvaje. Mucha gente acampa allí, pero esa noche las carreteras estaban casi vacías. Interminables hileras de árboles se alineaban a ambos lados de la carretera, y un sudor frío humedeció mi frente mientras pisaba el acelerador. Finalmente, al doblar una curva de la carretera unos minutos más tarde, vi algo más adelante. Un solitario autotipo SUV en el lado opuesto de la carretera. Al acercarme, entrecerré los ojos para ver mejor, pero no vi a nadie dentro. Estaba seguro de que era el auto de uno de los amigos de Amelia, y como no había visto ningún otro, supuse que tenían que ser ellos. Detuve mi camioneta detrás de él, y mis faros brillaron a través de la ventana trasera, pero no vi a nadie en su interior. La llamé por la ventanilla, pero no obtuve respuesta. Apagué el motor, saqué la Glock 19 de debajo del asiento, y la guardé en la parte trasera de los pantalones. El aire frío me roía la piel cuando salí a la carretera. Me invadió un silencio inquietante mientras miraba a mi alrededor. El neumático trasero izquierdo del auto estaba pinchado, y supuse que por eso había llamado a Amelia. Esperaba que solo fuera eso, pero el hecho de que no estuviera allí me angustiaba enormemente. Volví a llamarla, oyendo mi propia voz atravesar la densa y silenciosa noche. Comprobé mi teléfono, pero descubrí que mostraba el mensaje "buscando" en lugar de las barras. El interior del coche estaba vacío cuando eché un vistazo, y me estremecí al imaginar qué podría haber sucedido para abandonar el coche. Ninguna de las posibles respuestas a las que llegué era buena. La llamé varias veces más, mientras buscaba por la zona, pero no obtuve respuesta. A un lado de la carretera, vi algo tirado en la hierba. Al acercarme, me di cuenta de que era un bolso con un montón de objetos desparramados. No pensé que fuera de Amelia, pero no era una buena señal. Grité el nombre con todas mis fuerzas, pero de nuevo no obtuve respuesta. Algo estaba muy mal en la situación. Sentía como si me estuvieran observando, pero podía tratarse de mi creciente aprensión. El bolso desechado indicaba claramente que su propietario probablemente se había adentrado en el bosque. Sabía lo que tenía que hacer, pero el miedo que me invadió cuando me planteé adentrarme en aquel bosque fue de los más fuertes que he sentido nunca. Todo mi instinto de conservación me pedía a gritos que no me adentrara en aquel bosque, pero mi niña estaba allí fuera, y huir no era una opción. Me abrí paso hasta la línea de árboles, y me adentré en el bosque. La única luz que llevaba encima era la linterna de mi teléfono, y no era mucha. Al menos era mejor que hacer llamadas, y mejor que nada. Cada paso que daba parecía chocar como un trueno, en contraste con el inquietante silencio de la noche. Cada hoja seca era como un jarrón de cristal que se rompía al chocar, y yo hacía todo lo posible por moverme con el mayor sigilo y eficacia. La Glock permanecía en mi mano derecha en todo momento, y mi cabeza giraba temblorosa mientras seguía adelante. A lo lejos, empecé a oír el goteo del agua. No había nada indicativo de que alguien estuviera allí, así que decidí ir a ese lugar. Pensé que tal vez uno de ellos estaba sangrando, y fue para lavarse un corte, a pesar de que sería una idea terrible. En ese momento, yo estaba luchando internamente en busca de respuestas, o cualquier tipo de pista que pudiera encontrar. Un minuto después, tropecé con un pequeño claro y encontré el arroyo que había oído antes. El pequeño arroyo se extendía en un camino vacilante en ambas direcciones, con un espeso follaje que cubría gran parte de la orilla. Al otro lado había una pequeña pendiente que se adentraba más en el bosque, pero una vez más no había señales inmediatas de que alguien hubiera estado por allí. Empecé a asustarme de verdad, pero gritar me parecía una idea peor cada vez que lo hacía. Al mismo tiempo, tenía que hacer algo. Mi mente no paraba de pensar en un asesino en serie o un traficante de personas, la peor pesadilla de cualquier padre. Al cabo de unos instantes, decidí dar media vuelta y regresar a la carretera. Al volver, me acerqué a la orilla, y pude ver el pequeño recodo del arroyo. Al otro lado de un árbol inclinado, vi algo que casi me hizo saltar del susto. Había alguien agazapado al borde del arroyo. Era una mujer joven de pelo oscuro, vestida con una sudadera y un pantalón azul. Al levantar la luz hacia ella, me di cuenta de que la reconocía. Nat, ¿puedes oírme? ¿Estás bien?
No reaccionó en absoluto cuando me acerqué a ella. Estaba agachada en posición fetal, sentada mirando hacia la pendiente en el lado opuesto del arroyo. Nat. Soy el padre de Amelia. ¿Te encuentras bien? ¿Dónde está Amelia? Ella no reaccionaba de ninguna manera. Cuando finalmente iluminé su cara, solo la vi mirando sin emoción. Ni siquiera me miró. Tenía los ojos como platos, tan dilatados que no se veía ningún color. Teniendo en cuenta que era de noche, eso no era del todo extraño por sí mismo, pero lo extraño fue que me di cuenta de que sus pupilas no se encogieron en absoluto cuando la iluminé con la luz. Puse mi mano en su hombro, pero de nuevo no obtuve ninguna reacción. Podía decir que respiraba, pero claramente no estaba del todo bien. Parecía completamente catatónica, como atrapada en algún tipo de estado hipnótico. La sacudí por el hombro, la llamé por su nombre e incluso le eché agua del arroyo, pero no reaccionó de ninguna manera. Era realmente desconcertante, pero egoístamente seguía más preocupado por Amelia. Pensé en dejarla allí, y volver por ella, ya que obviamente no iba a ir a ninguna parte pronto, pero se me ocurrió la sórdida idea de que tal vez fuera demasiado tarde para Amelia. La sola idea casi me paraliza por la horrible contemplación, pero sabía que al menos podría sacar a una chica de allí. Rodeé a Nat con los brazos, y la levanté del suelo. Sus brazos rodearon sus piernas, y se mantuvieron así mientras la levantaba en mis brazos. Su piel estaba fría al tacto, y con su posición casi daba la impresión de que estaba congelada. Por suerte, Nat es bastante pequeña, así que pude llevarla de vuelta a la carretera sin problemas. Unos minutos después volví a mi camioneta, y coloqué a Nat en el asiento trasero. Su comportamiento totalmente silencioso, y su completa falta de reacción habían empezado a preocuparme. Para asegurarme, le tomé el pulso en el cuello, y como había previsto, estaba sintiéndose más o menos normal. Después de subirla a la camioneta, la cerré con llave, y reanudé mi búsqueda de Amelia. Fue entonces cuando me di cuenta de que el neumático trasero del auto no solo estaba pinchado, sino destrozado. Mientras lo inspeccionaba, de repente me pareció ver algo debajo del auto. Al inclinarme hacia abajo, una vez más me llevé un gran susto. Amelia. ¿Estás bien? Allí estaba, debajo del coche. Al igual que Nat, no respondía por muchas preguntas que le hiciera. Podía ver su espalda moviéndose rítmicamente arriba y abajo, así que sabía que respiraba. Tenía los ojos muy abiertos, y como Nat, las pupilas como platos. Tuve que sacarla a rastras debajo del coche, mientras ella no reaccionaba de ninguna manera. Ella también parecía aturdida, como si estuviera viva pero no plenamente consciente. Nunca había visto algo así en ella ni en nadie. En cuanto la saqué debajo del auto, se sobresaltó de repente y se puso en posición fetal. Me sorprendió, y pensé que significaba que había vuelto a la normalidad, pero después de volver a interrogarla seguía sin reaccionar. Por suerte, así fue mucho más fácil cargarla, y también la metí en la camioneta. Nat seguía allí sentada como antes, y verlas a las dos acurrucadas y sin reaccionar así me heló las venas. Mientras rodeaba la parte trasera de mi camioneta, me encontré con un descubrimiento increíblemente preocupante. El neumático trasero izquierdo de mi camioneta también se había pinchado de repente. Unas cuantas palabrotas salieron de mis labios, mientras me preguntaba qué hacer. Por desgracia, el gato estaba debajo del asiento trasero, donde estaban Amelia y Nat. Giré hacia atrás, observando el lado opuesto de la carretera, y la premonitoria e inamovible línea de árboles. Alguien se estaba metiendo conmigo, y recé para que solo fuera eso. Pero, teniendo en cuenta el estado de Amelia y Nat, no parecía muy probable. Cuando empecé a sacar el gato y a bajar la herramienta del asiento trasero, algo hizo que me quedara paralizado. No sé cómo explicarlo, pero se me erizaron todos los pelos de la nuca, y una oleada de escalofríos me recorrió la espalda. Me temblaron las rodillas y el corazón me retumbó en el pecho. Era como si un sexto sentido enterrado en lo más profundo de mí, percibiera de repente el peligro, pero peligro ni siquiera es una palabra lo bastante fuerte para describirlo. Era una sensación desesperada y paralizante de muerte inminente, con manifestaciones corporales. Como si una presencia siniestra bastara para sacudirme hasta lo más profundo de mi ser, y era tan insondable, que incluso la respuesta de lucha o huida dejó de ser una opción. Estaba aterrorizado, como si un instinto primario se hubiera despertado de repente, y hubiera hecho saltar todas las alarmas a la vez. Había estado ansioso todo el tiempo que había estado allí, teniendo en cuenta las circunstancias, pero no era nada comparado con aquella horrible sensación de miedo paralizante. Miré frenéticamente a mi alrededor, pero nada parecía ir mal. Nada que pudiera ver. Me gustaría tener las palabras adecuadas para expresar esa sensación, pero al mismo tiempo no las tengo,
porque espero de verdad que nadie tenga que experimentarla nunca. Papá. La voz de Amelia gritó de repente, pero no era Amelia quien la había pronunciado. Venía del lado opuesto de la carretera. Mi corazón se hundió como un peso de plomo en mi pecho mientras giraba hacia atrás para enfrentarme al bloqueo arbóreo. No vi nada, no oí nada aparte de aquella voz familiar y aquel tono extraño. Papá. Algo está mal. No creí que mi corazón pudiera caer más bajo, pero cuando esas palabras atravesaron la noche de obsidiana, se demostró que estaba equivocado una vez más. Era de nuevo la voz de Amelia, y la pronunció exactamente igual que la última vez que la había oído por teléfono. Papá. Algo está mal. La voz parecía distorsionarse cuanto más se repetía. Papá. Algo está mal. Mis piernas por fin volvieron a funcionar, y ya había visto suficiente. Papá. Algo está mal. Volví a la camioneta, con las manos temblando tanto, que me costó darle al botón de arranque. Finalmente lo hice. Afuera oí la voz que se repetía, pero parecía cambiar de lugar cada vez que lo hacía. Las primeras fueron a nuestra izquierda, en el lado opuesto de la carretera, pero luego vinieron detrás y delante, con solo unos segundos de intervalo entre cada repetición. Unas ramas se agitaron a mi izquierda, y algo salió del bosque. De repente me sentí mareado, aturdido y a punto de desmayarme. La vista se me nubló, y de repente, sentí como si acabara de beberme una botella de whisky. Pero no era la sensación de estar borracho, sino algo mucho más aterrador, como si me estuvieran quitando la sensibilidad del cuerpo. La cosa emergió del bosque, asomando como una sombra en la periferia de mi mente. Ni siquiera puedo empezar a describirlo, no solo por mi estado mental extremadamente borroso, sino porque no me parece correcto hacerlo. Cuanto más la miraba y reconocía su existencia, peor se ponía. Es como si mi débil mente humana no fuera capaz de comprender lo que mis ojos estaban contemplando. Vi otras cosas en el bosque, o al menos eso creo. Gran parte de esto parece un sueño, es una locura transcribirlo. Es como si ya no supiera si puedo confiar en mi propio relato de los hechos. Pero, había algo ahí fuera, algo horrible. Podía sentir las garras de la locura absoluta raspando los últimos restos deshilachados de mi mente. Su mera presencia amenazaba con arrancarme de la realidad, y sumirme en un delirio aturdidor, del que nunca me recuperaría. De algún modo, conseguí poner la palanca de cambios en marcha, y sin tener en cuenta el pinchazo, pisé a fondo el acelerador. Mis reacciones y mi memoria muscular estaban desorientadas. No me cabe duda de que me desviaba por toda la carretera, pero por suerte no había nadie más alrededor. El neumático patinaba sin cesar, creando una irritante cacofonía y haciendo que mi camioneta se manejara fatal, lo que, por supuesto, no hacía más que aumentar las dificultades antes mencionadas. Por algún milagro del destino, conseguí mantener la camioneta en la carretera durante bastante tiempo. Las sensaciones delirantes parecían disminuir cuanto más me alejaba. Tras varios minutos conduciendo, me sentí casi de vuelta a mi estado mental normal. El suspiro de alivio que exhalé fue probablemente el mayor y más catártico de mi vida. Unos minutos más tarde, metí mi chirriante camioneta en el estacionamiento del hospital. En ese momento el neumático estaba casi desintegrado de la llanta, y probablemente arruiné mi diferencial, pero nada de eso me importaba. Entré corriendo en el hospital y llamé a algunos empleados del mostrador, diciéndoles que llevaba conmigo a 2 chicas que necesitaban ayuda. El personal me siguió, y yo recogí a Amelia, que aún no reaccionaba. El guardia de seguridad llevó a Nat, y las llevamos dentro. Las enfermeras me preguntaron qué había pasado mientras las poníamos en las camas del hospital, pero no supe qué decirles. Acabé contando la mayor parte de lo sucedido, y que las había encontrado en el bosque. El personal me miró con recelo, y me di cuenta de que no se fiaban de mí. Tampoco los culpo, ya que aparecí con 2 chicas menores de edad en mitad de la noche, y en circunstancias muy extrañas. Dudo que alguna vez hubieran visto a alguien en esas condiciones. Las chicas parecían muy drogadas, y aunque les dije que era el padre de Amelia, no los culpo por sospechar de mí. Cuando llegó la policía y empezó a interrogarme, me obligué a mantener la calma por el bien de Amelia. Me preguntaron qué había pasado, y les conté todo lo que he escrito hoy aquí, pero de la forma más racional que pude explicar. Les dije que creía que alguien las había secuestrado y drogado, pero que no sabía quién había sido. Aunque de ninguna manera creerían los detalles más preocupantes de la experiencia. Los policías me retuvieron en el vestíbulo sin arrestarme, pero tampoco permitiéndome estar con Amelia. Al final llamé a mi mujer y llegó al hospital un rato después. Tuve que explicarlo todo por tercera vez, y pudo corroborar mis afirmaciones. La policía llamó por radio a la central, y pidió a los agentes que fueran a investigar el lugar donde había encontrado a Amelia y Nat.
Mi mujer sabía que me pasaba algo, sabía que estaba alterado por la experiencia. Intentó que le contara más cosas cuando estuviéramos solos, pero le dije que se lo contaría todo más tarde. Una de las enfermeras salió un rato después, y nos informó que habían sedado a las dos, y ahora dormían plácidamente. Les pregunté si les habían detectado algún problema, pero me dijeron que, por lo que habían visto, todo estaba normal. Mi mujer volvió a verlos, pero los policías no querían que fuera, dadas sus sospechas. Fue molesto, pero estoy intentando ser lo más caritativo posible con su punto de vista. Preferiría que la policía se tomara en serio el asunto, aunque eso significara sospechar de mí. Es una opción mucho mejor que encogerse de hombros y no darle mucha importancia. Para entonces, estaba agotado, y acabé durmiéndome en el sofá del vestíbulo poco después. Tuve pesadillas muy fuertes, pero ahora no recuerdo los detalles. Mi mujer me despertó. Cuando abrí los ojos, vi que había salido el sol, y que en el vestíbulo entraba y salía mucha gente. Por fin me permitieron ir a ver a Amelia, y afortunadamente, parecía totalmente consciente y había vuelto a su estado normal. Lo mismo ocurrió con Nat, cuyos padres también habían acudido a verla. Por suerte, las dos chicas pudieron volver a casa unas horas más tarde. En los días siguientes, se irían añadiendo más detalles sobre el caso, pero por desgracia la mayoría de ellos no han hecho más que dificultar la comprensión de todo esto. Amelia y Nat dieron negativo en las pruebas de drogas comunes, utilizados para incapacitar a las víctimas. A mí también me hicieron la prueba, pero como era de esperar también dio negativo. Siempre cabe la posibilidad de que a ellas, e incluso a mí, me drogaran con una sustancia más exótica, pero hasta ahora no hay pruebas reales de ello. A la mañana siguiente, la policía fue a revisar la zona donde encontré a las chicas. El coche de Nat seguía allí en el mismo estado en que yo lo había encontrado. Buscaron en los bosques circundantes pero no pudieron encontrar nada relevante. Por ahora, he sido absuelto de cualquier delito en el caso, pero eso no significa que las cosas se hayan resuelto. Los policías me interrogaron extensamente sobre la noche, e intenté ayudarles en todo lo que pude. Incluso les dije que creía haber visto a alguien acercarse a mi camioneta mientras huía, pero no insinué nada más. Si has leído todo esto, entonces es posible que tengas la misma suposición que yo, y llegaste a una conclusión similar pero mucho más increíble. Aquella noche había algo antinatural, y aunque dudo en utilizar la palabra paranormal, me cuesta encontrar una palabra mejor para describirlo. Amelia no recuerda nada de lo que le pasó. Dice que lo último que recuerda es a Nat deteniendo el auto, después de que se les pinchara una rueda. No recuerda haberse arrastrado bajo el coche, ni a mí llevándola a la camioneta. Lo siguiente que dijo recordar fue despertarse en el hospital, y el relato de Nat fue más o menos el mismo. He tenido algunas pesadillas horribles estos 2 últimos días. Nada en particular que recuerde, solo visiones distorsionadas de criaturas y personas horribles, además de violencia y sufrimiento, que me hacen despertar con un sudor frío. Amelia también las ha tenido, y sospecho, aunque no estoy seguro, que Nat también. Voy a ser honesto, algunas de las cosas que Amelia me ha dicho últimamente, me tiene preocupado. Me ha dicho que ha visto cosas que sabe que no existen, y que ha oído voces que sabe que no existen. Basándome en las cosas que ha mencionado, estoy empezando a preocuparme de que pueda ser esquizofrénica. Nunca había tenido estos problemas antes de esa noche, y realmente espero que no sea el caso. No tengo una explicación para lo que pasó esa noche, y toda la investigación que he hecho no ha ayudado mucho. Por ahora espero poder olvidar este suceso, y seguir adelante con mi vida, pero tengo la horrible sensación de que no será tan fácil. Una cosa sí sé, es que lo que sea que vi esa noche sigue ahí fuera, y ese pensamiento me aterroriza más que cualquier otra cosa.